Saludos amigos, qué bueno que nos encontramos de nuevo aquí en Visión Real COP, el medio que le informa de la cooperativa Vega Real. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a ver a un experto en materia medioambiental de la República Dominicana, un conocedor de la ley 64-00. Hoy tendremos como invitado especial de este medio a Max Puig, una figura de renombre de la República Dominicana. Antes de presentarles este material que vamos a disfrutar en el día de hoy, yo quiero saludar la presencia en Sevilla, España, del presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, el licenciado Yanio Concepción, quien está participando en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional ASI y en el tercer Foro Iberoamericano de la Escuela de Economía Social en la Plaza La Merced en Sevilla, España. En esta actividad, más de 400 líderes cooperativistas de 60 países se dieron cita a este gran evento que incluyó encuentros y reuniones de delegados y candidatos de Latinoamérica con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar informaciones y logística para el proceso asambleario. Esta asamblea, pues, fue muy importante porque allí se renovaron los mandatos, como es el caso de ese gran líder del cooperativismo mundial, Ariel Guarco, quien estará por los próximos 4 años como presidente una vez más de la Alianza Internacional Cooperativa ASI Mundial. Además, para nosotros es un gran placer de que la señora Xiomara Núñez de Céspedes se convirtió en la primera dominicana presidente del Comité Mundial de Igualdad de Género en la ASI. En este recorrido realizado por el licenciado Concepción en España, además él asistió al tercer Foro Iberoamericano de la Escuela de Economía Social, como acabamos de referirnos, y qué bueno que allí el presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real ha estado intercambiando también ideas con estos grandes líderes del cooperativismo. Estas actividades también nuestro presidente compartió con la presidenta del Consejo de Cooperativas de las Américas, la señora Graciela Fernández, y delegados de México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, entre otros países. A buena hora, licenciado Yanio Concepción. La semana pasada nosotros en esta actividad de medio ambiente que realizamos con estos líderes, el caso de Moisés Álvarez, que hizo una brillante exposición como siempre, nosotros también tuvimos la oportunidad de compartir con Max Puig. ¿Y qué le parece a ustedes si nos ponemos en actitud de tomar notas para ver a Max Puig, que también estará compartiendo algunas interacciones con el presidente de la cooperativa, Yanio Concepción? Vamos a ver este material. Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, licenciado en Derecho Público realizado en Francia y licenciado en Sociología. Ha realizado varios diplomados y doctorado en Derecho Público y Ciencias Políticas. Funge como catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS desde hace más de 40 años. Lleva cerca de 4 décadas sirviendo en la administración pública. Fue ministro de Trabajo en el año 2008 al 2011, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el año 2004 al 2007, secretario de Estado y ordenador nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo en el periodo 1996-2000 y senador de la provincia Puerto Plata desde 1990 a 1994. Fue candidato a la presidencia de la República Dominicana en el año 2012 por el partido Alianza por la Democracia APD, del cual es su presidente. Con ustedes, Max Puig. Muchísimas gracias
a la cooperativa Vega Real por la invitación y los saludos en la persona del buen amigo Yanio Concepción. Pero a través de él saludo a todos los directivos e integrantes de la cooperativa. Saludos también al buen amigo Moisés Álvarez, a Bioris Guzmán, a Betty, en fin, a todas las personas que están haciendo posible esta importante actividad a través de las redes electrónicas. No puedo empezar a exponer mis puntos de vista sin hacer el señalamiento, es decir, señalamiento con dolor de lo mucho que nos ha afectado la partida súbita y trágica de nuestro queridísimo amigo Orlando Jorge Mera. Orlando murió en el cumplimiento de su deber, trabajando para el desarrollo democrático e institucional de la República Dominicana y a favor de la protección de la plataforma natural que nos sirve de sustento. Expreso, como digo, mi homenaje, mi pesar, más sentido, como digo, por su trágica y súbita desaparición. Dicho esto, quisiera referirme, ¿verdad?, al tema que se me ha invitado a exponer en este 12º Congreso de Medio Ambiente de la Cooperativa Vega Real, acerca de las prioridades ambientales y su importancia en el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. En la lámina que todos están observando, pues hay una manifestación rápida, ¿verdad?, de actividades humanas y no solamente actividades humanas que generan el calentamiento global. Rápidamente, ¿verdad?, las actividades mineras, el deshiele, el transporte aéreo, la producción de petróleo, la producción industrial en sentido general, la quema de desechos, todo el proceso de desarrollo de fertilización, quema de foresta, el transporte terrestre, la transformación del uso del suelo, los procesos industriales, el proceso agroindustrial, en fin, se sabe que estas son las principales actividades humanas que generan la emisión de gases de efecto invernadero. Como el sol calienta la tierra, como esto emite energía bajo forma de luz, como una parte de esa energía se refleja al espacio, y al final cómo se crea una masa de calor. Y cómo la mayor parte de la radiación, es asumida por los océanos y por la Tierra y absorbida por la atmósfera. Ahora, el cambio climático es lo que se llama cambio climático, es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera mundial y hace que se modifique el clima durante periodos comparables. Entonces vemos como el incremento de los gases de efecto invernadero altera la composición de la atmósfera y cómo esto produce cambios en el clima. En esta gráfica, cómo la concentración de dióxido de carbono ha ido aumentando en la atmósfera terrestre y cómo al mismo tiempo, de manera concomitante, se ha ido incrementando la temperatura media global durante los últimos 50 años. De hecho, desde el año 1850 hasta ahora, según la gráfica hasta el 2018, las temperaturas promedio en el mundo han aumentado en 1.1 grados. Y esta es la fecha que se utiliza como referencia, porque es precisamente a partir de 1850 que comenzaron a ser registradas las temperaturas. Todo esto produce modificaciones en el ciclo del agua,
aumenta la evaporación, aumentan las lluvias, las precipitaciones, las aguas van al mar, con la acidificación de los mares y el incremento de temperatura, los fenómenos atmosféricos extremos como los ciclones se hacen cada vez más frecuentes, cada vez más potentes, cada vez más destructivos y cada vez menos previsibles. Cada vez las temperaturas son más elevadas y esto tiene una incidencia sobre toda una serie de fenómenos. Ahora, todo este fenómeno nos puede hacer pensar que estamos frente a una situación irremediable. Y yo quisiera señalar que hay medios para enfrentar la situación. Va a depender de muchos factores. Bueno, siempre se dice voluntad política, pero cuando se habla de voluntad política se está hablando en realidad de la correlación de fuerzas sociales y políticas que hay en un país determinado. Cuando hablamos de voluntad política y dice no hay voluntad política, lo que se está diciendo es que las fuerzas contrarias a que se tomen medidas están teniendo más fuerza que las fuerzas del cambio. O sea, cuando se habla de voluntad política para enfrentar un fenómeno, de lo que se está hablando de quién tiene más fuerza en una sociedad. Si los partidarios del cambio, si los partidarios de tomar medidas o los partidarios de que las cosas no cambien y que no se tomen medidas al respecto. Bueno, más imágenes de inundación. Todo esto trae también las temperaturas más cálidas, ha transformado también la geografía de las enfermedades, porque cuanto más cálido es el planeta, pues más ambiente hay para que los vectores de las enfermedades puedan extenderse. Ejemplo, el mosquito. Es decir, hoy los mosquitos, que son vectores de enfermedades, como las temperaturas son más elevadas, llegan más lejos. Entonces, hay lugares donde las enfermedades transmitidas por los mosquitos no llegaban, ahora están llegando. Entonces, en fin, son muchos los impactos, pero yo quisiera insistir en otros aspectos. Yo quisiera insistir en el aspecto de qué se puede hacer, qué hay que realizar. En primer lugar, yo quisiera establecer una diferencia en lo que son, diríamos, los aspectos, las cuestiones ambientales como tales, y lo que se refiere al cambio climático. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a identificar el tema ambiental y el tema climático. Atención, lo ambiental se refiere fundamentalmente a los fenómenos naturales. El cambio climático, por el contrario, se refiere no solo a lo ambiental, sino a cómo el ser humano ha incidido en la transformación de las condiciones naturales. Entonces, cuando hablamos de transformación de las condiciones naturales, de lo que estamos hablando es de la producción, porque es fundamentalmente a través de la producción que el ser humano finalmente transforma, ha producido el cambio climático. Entonces, si queremos referirnos al tema del cambio climático y a cómo enfrentarlo, no se trata de respuestas puramente ambientales, si se quiere, en el sentido estricto de la naturaleza. De lo que se trata es actuar sobre la acción humana, porque es la acción humana la que, a través de la producción fundamentalmente, transforma la naturaleza y produce el cambio climático. Por consiguiente, se puede decir que la cuestión climática abarca todos los aspectos de la vida social. Es decir, se puede decir que el cambio climático es transversal. Y si el cambio climático es transversal, si el cambio climático afecta a todas las facetas de nuestra vida, pues también tenemos que decir que las políticas para enfrentarlo, las políticas públicas y las estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático, sea para aminorarlo, sea para frenarlo, o sea para que nos adaptemos a él cuando los cambios sean irreversibles, estos cambios tienen que ser, estas políticas también tienen que ser transversales. Es decir, si el cambio climático es transversal a la realidad, las políticas para enfrentarlo deben serlo también. En ese sentido, en los diferentes países se han ido tomando medidas. En el caso de la República Dominicana, el tema ya ha llegado, bueno, en primer lugar hay que decir
que el tema ambiental no es un tema considerado en los diferentes países del mundo. El primer país del mundo, por ejemplo, que creó un Ministerio de Medio Ambiente fueron los Estados Unidos, al final de los años 60, que crearon la EPA, la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Fue el primer ministerio de medio ambiente en el mundo y fue al final de los 60. Es decir, que el Ministerio de Medio Ambiente más antiguo del mundo, lo que tiene nada más es 50 y tantos años. Y de ahí para acá, en todos los países del mundo se han ido tomando medidas, se han ido estableciendo ministerios de ambiente. Y en República Dominicana, la primera ley ambiental y la creación de un ministerio viene del año 2000. Pero el hecho normativo más importante viene del año 2010, del 26 de enero del año 2010, cuando se aprobó, mediante el proceso de reforma, una nueva constitución. Y en esa constitución del 2010 se plantea el concepto de derechos colectivos, de derechos difusos. Y dentro de esos derechos colectivos y difusos que aparecen en la Constitución Dominicana están el derecho, o sea, la conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora como un mandato constitucional, la protección del medio ambiente como otro mandato, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico del país. La Constitución Dominicana plantea todo eso. También plantea el deber del Estado de proteger el medio ambiente. Dice que la Constitución Dominicana desde 2010 que es deber del Estado proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. Es el principio que se aprobó en Estocolmo hace 50 años en la conferencia del año de 1972. Incluso de manera específica, de forma concreta, el artículo 194 de nuestra Constitución plantea la necesidad de un plan de ordenamiento territorial. Dice el artículo 194, es prioridad del Estado la formulación y ejecución mediante ley de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Esto es mandato constitucional desde el 2010, no se ha cumplido. Desde el año 2000, esto estaba en la ley, está en la ley de medio ambiente, hace 22 años. Entonces, cuando uno dice que no ha habido voluntad política para establecer el plan de ordenamiento territorial, lo que se está diciendo es que la correlación de fuerzas políticas y sociales existentes en la República Dominicana ha permitido que se impongan aquellos que se oponen al plan de ordenamiento territorial. Y aunque hayan cambiado los gobiernos, sí que ha habido gobiernos ya de 3 partidos diferentes desde el año 2000 en la República Dominicana, y sin embargo no hemos sido capaces de establecer ese plan de ordenamiento territorial que está en la ley 6400 del 18 de agosto del año 2000, ni en la Constitución del 26 de enero del año 2010. Es decir, han primado en la correlación de fuerzas, han primado los intereses opuestos al plan de ordenamiento territorial, un plan que es vital para la preservación de la nación dominicana. Y esto yo pienso que hay que resaltarlo, es decir, que por algo no ha habido plan de ordenamiento territorial y hay que hacer que cambie esa correlación de fuerzas políticas y sociales que ha impedido ese plan de ordenamiento territorial. Ahora, hay una ley muy importante, que es la ley 1 del año 2012, la ley 112, es decir, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, es decir, donde se plantea cuál es la aspiración del país para el año 2030, donde ahí se plantea lo siguiente en esa ley, como aspiración. República Dominicana es un país próspero para el año 2030, ¿verdad? La República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global. La definición está hecha. El tema es
de avanzar en esa dirección. Y también está, por otro lado, el decreto 2316, que crea la Comisión de los Organismos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que está definida por 17 objetivos y 169 metas que comprometen a las naciones y pueblos del mundo a lograr de forma equilibrada e integrada el desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, social y ambiental. Es decir, que el horizonte, en sentido general, está claro. De lo que se trata es avanzar en la dirección propuesta. Y hay toda una serie de leyes, la ley de agricultura, la ley que yo mencionaba del año 2000 sobre medio ambiente, la ley del 2007 sobre incentivos a energías renovables, las leyes sobre municipios, las leyes sobre importación de vehículos, la ley sobre energía y minas del año 2013, la ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, la ley sobre movilidad, la ley sobre pago de servicios ambientales, la ley sobre educación y comunicación ambiental del año 2000, la ley 225 del año 2020 de gestión integral de residuos sólidos, la ley en ese sentido, es decir, podemos decir que hay todo un arsenal ya legislativo y reglamentario, pero hay más, es decir, están particularmente, yo destacaría dentro de todas estas, la ley 44 del año 2018 que establece el pago por servicios ambientales, es decir, que implica, que tiene que ver con la regulación hídrica, con la protección de las fuentes de agua, en fin, con los ecosistemas, los suelos, la captura de carbono. Pero también hay una ley muy importante, que es la de gestión integral de residuos sólidos. Ustedes saben que los residuos también son grandes generadores, su mal manejo hacen que estos sean grandes generadores de gases de efecto invernadero. Y lamentablemente, de los 158 municipios que tenemos en República Dominicana, en ninguno de ellos al día de hoy se produce un manejo plenamente científico, del manejo científico de sus desechos sólidos. Hemos avanzado con la ley, hemos avanzado en la elaboración de su reglamento. Pero más allá de todo esto, lo importante es que sepamos que en el país se están definiendo y ya tenemos planes y estrategias nacionales para enfrentar el cambio climático. Acá yo presento rápidamente una secuencia, acerca de los hitos más importantes. En el año 2000, la Ley de Medio Ambiente y creación del Ministerio. En el año 2008 se crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. A partir de el desarrollo de planes, el establecimiento de la política de cambio climático que señalé en su momento. República Dominicana ratifica el Acuerdo de París en 2017. Se publica, ya se elabora el plan de acción para la contribución nacionalmente determinada del país, y ya en el 2020 ya se presenta la contribución nacionalmente determinada de República Dominicana, el compromiso del país para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero en ese año 2000 también, a partir de ese año, el presidente Luis Abinader emite 3 decretos importantes, reforzando el rol del Consejo Nacional para el Cambio Climático. El primero de ellos fue el decreto 541. Mediante ese decreto se establece lo que se llama el sistema MRV. Es un sistema de medición, registro y verificación de la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, que es coordinado por el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Pero después el presidente emitió otros 2 decretos también para reforzar el rol del Consejo, para integrar nuevos miembros a ese Consejo. Y ya en el 2022, en este año, acaba de ser publicado el plan de acción para esa contribución nacionalmente determinada. Es decir, que en República Dominicana se ha venido trabajando, sabemos lo que hay que hacer, pero ahora hay que hacerlo.
Y eso supone invertir, eso supone tomar medidas, eso supone hacer también que se impongan, es decir, a nivel político se puedan superar los frenos, se puedan superar esas posiciones que en definitiva ese bloqueo a las medidas afecta la existencia misma de la República Dominicana. Otro plan, justamente, ya tenemos, como señalé hace un momento, un plan de adaptación, un plan nacional de adaptación para el cambio climático para la República Dominicana en el periodo 2015-2030. ¿Para qué? Para reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático mediante la construcción de la capacidad de adaptación y resiliencia. Este es un trabajo que, vuelvo y digo, no es solo del gobierno central, es de todo. De ahí la importancia de una estrategia de educación en cambio climático. Hemos venido trabajando en eso, no solamente, incluso en los países de América Central y el Caribe. República Dominicana es de los países que ha ido dando más pasos en esa dirección. Somos el país de la región donde ha habido ya más maestros formados en esta dirección, pero además hay planes para reforzar esta perspectiva. ¿Qué hay en una contribución nacionalmente determinada? Que generalmente se señala con las siglas en inglés. Se dice NDC, pero en realidad son siglas en inglés, NDC. Es contribución nacionalmente determinada en inglés. ¿Qué es la NDC? Es un compromiso. Es un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y un compromiso también de incrementar la resiliencia climática y realizar un análisis del estado actual de la adaptación en el país. Esto es parte de la acción climática nacional. Esto que estoy colocando en pantalla es un esquema muy general del plan, de la contribución nacionalmente determinada. Tiene una parte de adaptación, tiene una parte de mitigación. En la parte de adaptación se han identificado 37 medidas que hay que tomar. En la parte de mitigación hay 46 opciones que han sido identificadas. ¿Dónde? En los principales sectores. ¿Dónde mitigar? ¿Dónde reducir las emisiones? En energía, en los productos industriales, en la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y en los desechos. ¿Dónde adaptar el país al cambio climático? En el sector hídrico, agua potable, en el sector de la seguridad alimentaria, a nivel de infraestructuras y asentamientos humanos, es decir, para lograr ciudades climáticamente resilientes, en el sector salud, en el sector turismo, en recursos costeros y marinos, seguir los ecosistemas. En fin, esto es un diseño de conjunto, donde hay elementos que son transversales, como decía, género, juventud, las ciudades, los derechos humanos, que esto sea un proceso justo desde el punto de vista social. Hay toda una serie de medios que hay que tomar y esto supone un esfuerzo del país importante. Acá presento un cuadro muy general de cómo está planificado el plan de acción del compromiso nacionalmente determinado de la República Dominicana por objetivos, que hay 4 objetivos clave, en 6 grupos de sectores, es decir, con impactos en los objetivos de desarrollo del milenio. Y así, esto está señalado por sectores. Por ejemplo, en energía, minas y transporte. Es decir, el país ha diseñado planes para usar una energía más responsable y eficiente. Estamos trabajando justamente para incrementar la participación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica, para ir reduciendo las energías que más afectan en términos de generación de gases de efecto invernadero. Hay que cambiar el parque vehicular, hay que utilizar combustibles más limpios, hay que ser más transparente en el sector minero. Y esto supone un esfuerzo sumamente importante. Entonces, el cambio climático amenaza directamente la economía, la columna vertebral de nuestra economía. A esto hay que ponerle mucha atención
De ahí la importancia del manejo del territorio costero marino, siempre enfocado a producir una adaptación y a gestionar, a medir y a responder a los riesgos. Por eso es importante también mejorar el desempeño ambiental, la reducción de huella de carbono de las empresas del sector turístico. Mal podríamos nosotros vivir del turismo si las empresas turísticas no protegen su propio negocio. De ahí que se estén utilizando toda una serie de medidas al respecto. Pero lo mismo vale para la agricultura, la seguridad alimentaria y el agua. Y ahí es donde empresas colectivas, empresas comunes, es decir, desde el punto de vista social, esfuerzos colectivos, como la cooperativa Vega Real, una de las más importantes de la República Dominicana, es decir, todo el papel que puede jugar y juega al tener como epicentro una de las zonas productivas agrícolas más importantes del país, como es el valle justamente del Cibao o de la Vega Real. Hay toda una serie de medidas en la agricultura que son fundamentales. Mencioné los residuos y disculpen que les hable tan rápido, pero es que me he querido dejar fuera ningún sector. República Dominicana está avanzando con la aprobación de la ley sobre los residuos, con la aprobación del reglamento. En fin, nosotros en ese sentido, no lo detallo, pero pongo a disposición, con todo el gusto, esta exposición, la pongo a disposición de todas las personas de la cooperativa Vega Real, para que todas las personas interesadas puedan disponer de estas láminas, de esta exposición. Esto no se puede quedar a nivel de planes nacionales. Es fundamental que esto sea asumido a nivel territorial, que asuman la vanguardia de este proceso con toda responsabilidad los gobiernos locales, los gobiernos municipales de la República Dominicana. En ese sentido, debe haber planes municipales de ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático en los municipios, propiciar la movilidad sostenible, desarrollar las áreas verdes a nivel local. Aquí las municipalidades tienen un papel fundamental que cubrir. Y sobre todo desarrollar e implementar campañas de capacitación y sensibilización a favor de la acción climática desde los gobiernos municipales, hacer todo el esfuerzo por gestionar los residuos de manera integral, siguiendo los principios de los modelos de economía circular y consumo sostenible. Estamos elaborando y tenemos para discusión una ley marco de cambio climático en la República Dominicana que nosotros consideramos que va a jugar un papel importante para abordar e intervenir el cambio climático. Y es que las comunidades son fundamentales para enfrentar el cambio climático. Es fundamental que las políticas y estrategias que se desarrollen para enfrentar el cambio climático consideren la participación comunitaria. Y vuelvo y resalto acá la importancia que tienen estos congresos medioambientales de la cooperativa Vega Real. Realmente es una iniciativa que debe ser asumida por todos y cada uno de los agrupamientos que tienen incidencia en el país. Pero el hecho de que, vamos a decir, organizaciones líderes, como en este caso el movimiento cooperativo, la cooperativa Vega Real, desarrolle actividades como esta, es decir, muestra el camino a seguir. ¿Por qué? Porque son muchos los desafíos que tenemos en el país. Es decir, el cambio climático afecta los ingresos de las comunidades, provoca desplazamientos humanos, pérdida de recursos hídricos y el agua es vital para la vida, provoca desertificación de los suelos, de manera que hay muchas medidas que tomar y en esto todos somos importantes. Esto no es asunto, reitero, simplemente del gobierno, esto es un asunto de todas y todas. Hay una serie de medidas que pueden ser tomadas, como digo, no solo desde el gobierno, sino desde cualquier lugar en que nosotros nos encontremos colocados. Aquí yo he colocado una lista de medidas que van, en realidad, son 13 medidas, y de que nosotros tomemos esas medidas, es decir, va a depender
que nuestra sociedad se preserve, la plataforma natural que le da sustento a nuestra vida, que se preserve nuestra sociedad. Pero al contribuir a preservar nuestra sociedad, nosotros estaremos contribuyendo a preservar la vida en el planeta. De ahí lo fundamental que esto sea, y sobre esta base termino mis palabras. Mi exposición está acompañada de una bibliografía básica, por eso todos aquellos que deseen y se trabajen con esta exposición, pues la tendrán, la tendrán en sus manos. Muchísimas gracias y insisto en que esto es vital para nuestras vidas, vital para nuestro país. Muchísimas gracias. Una pregunta. Usted hace mucho énfasis, don Max, en la hay suficiente marco regulatorio, y lo mencionas todo en esta transparencia para los amigos que nos están siguiendo por Facebook Live, YouTube, igualmente Instagram. ¿Qué hacer en esa unidad? Usted hace mucho énfasis, se habla de voluntad política, pasa 4 años un gobierno, viene otro gobierno y no hay una continuidad de política, de seguimiento a la aplicación de la ley. ¿Qué hacer en esa aplicación integral, institucional? ¿Qué hacer? Porque usted habla mucho de la parte política, social, comunitaria, don Max. ¿Qué hacer para mantener esa integración o ese llamado a la integración? Es importante producir una mayor articulación, una mejor complementariedad entre los propios estamentos públicos y también entre los estamentos públicos y privados. En esto quiero decir que el ministerio, para, por ejemplo, elaborar esta contribución nacionalmente determinada, participaron por lo menos, todo el gobierno, pero sobre todo particularmente 10 ministerios y el Banco Central. Estos ministerios son los que forman parte del Consejo. ¿Qué ministerios forman parte del Consejo Nacional para el Cambio Climático? Bueno, el de Medio Ambiente. El presidente del Consejo es el presidente de la República, pero el secretario del Consejo es el ministro del Medio Ambiente. Entonces, además de esos ministerios, el Ministerio de Hacienda es donde se hace el presupuesto, el Ministerio de Economía, los ministerios productivos como son el de Agricultura, el de Industria, el de Energía y Minas, el de Turismo, la principal producción del país, Relaciones Exteriores, el Banco Central. Ahora, es importante que haya un trabajo armonioso entre todos estos ministerios, porque al decir que el cambio climático es transversal, lo que estamos diciendo es que no es solo de una sectorial. El cambio climático no lo resuelve solamente el medio ambiente, lo resuelve el medio ambiente, pero con economía, con hacienda, con agricultura, con turismo, y por eso existe el Consejo, es decir, para tratar de armonizar. Si ya tenemos toda una serie de metas definidas, tenemos que trabajar ahora por la ejecución de todos esos planes. Lo que acabo de dar es un ejemplo, pero lo mismo lo puedo decir con respecto a otros aspectos. Esto es un panorama muy crítico, como bien dice el doctor Moisés, tenemos que conocer y cada día involucrarnos en estos cónclaves, cumbres, COP, y abrirnos la mente a lo que nos impacta en los estudios universales. Pero ¿cómo se va a enderezar esta carrera que marcha a un rumbo de colapso ambiental? Ya ustedes lo expresaban, social, porque ahora hablamos de la inflación de Estados Unidos, que la inflación, que la guerra, el cambio climático. Bueno, pero bien lo dice el doctor Moisés, mucho dinero se está invirtiendo ahora para la guerra galáctica, o sea, y ni siquiera ya con 2 bombas atómicas no vamos al planeta completo. Y somos el país más vulnerable, número 10 y número 8 en la isla completa. ¿Cómo enfrentar esta vulnerabilidad nosotros como dominicanos? Bien decía Moisés, con dinero, el presidente de la República, y lo presentó usted en su plan de 4 años, hablaba de 8.500 millones de dólares para resolver la situación interna, cambio climático, lo del medio ambiente. Pero, ¿cómo enfrentar este colapso, don Max? Hay un tema de definición del monto de recursos.
y en la contribución nacionalmente determinada, es decir, en el compromiso nacional para enfrentar el cambio climático, no solo para mitigar, sino también para adaptar el país a la nueva situación, se ha estimado que de aquí al año 2030, República Dominicana necesitaría 18.000 millones de dólares. Estamos hablando, bueno, 19.000 millones de dólares, cerca de 8.500 millones de dólares, cerca de 8.500 millones, 9.000 millones de dólares para mitigación y 9.000 millones de dólares para adaptación, de los cuales ya hay definido la cuarta parte, el 7% de estos recursos ya están definidos. Es decir, el 7% sería, bueno, la décima parte de este dinero ya está definido en el presupuesto nacional. Ahora, acá hay un tema. Decía Moisés, insiste mucho, en el tema de que República Dominicana y todos los países del mundo que no hemos generado el cambio climático, necesitamos ser respaldados en términos financieros y técnicos. Esto significa que debe ser puesto en ejercicio el principio de justicia climática. Y el principio de justicia climática significa que los que han generado el problema también son los que deben contribuir a resolverlo en primer lugar. Es decir, en ese sentido, República Dominicana no ha generado el cambio climático, sin embargo, es uno de los países que más sufre sus efectos. Aquí hay un tema de reclamo, si se quiere, internacional, es decir, de planteamiento en este sentido. Ahora, esto es un tema esencialmente político. Es también un tema de correlación de fuerzas, porque cuando yo señalo que hay un tema, las leyes se aprueban en función de cuáles son los sectores que en una sociedad inciden en un sentido o en otro, pero a nivel internacional también. Es decir, en la conferencia de Copenhague, al final de la primera década de este siglo, en la COP de Copenhague, los países capitalistas más desarrollados prometieron que ellos iban a aportar 100.000 millones de dólares para enfrentar el tema del cambio climático. Ellos iban a aportar eso. Pero eso fue hace 25 años. Hasta ahora no hay un solo año que se haya llegado a esos 100.000 millones de dólares prometidos. Bueno, lo primero es eso. Es decir, que hay un reclamo que tiene que ver con la justicia climática de que el que generó el problema aporte para la solución del problema. Y hoy día esto todavía, si se quiere, un poco más complejo, porque estamos en medio de una lucha por la hegemonía mundial. Porque no nos equivoquemos con la guerra de Ucrania. No pensemos que ese es un conflicto local. Ese no es un problema limitado a Ucrania. Ahí lo que está en juego es el control de Europa y Asia, Eurasia, y en definitiva un conflicto por el control planetario. Es lo que está en juego. Entonces, ese conflicto, es decir, obviamente, es decir, en medio de ese conflicto que está generando un gasto fabuloso que puede provocar ahora mismo en esa lucha, las medidas que se están tomando, las medidas económicas que se están tomando contra Rusia, parece que se están convirtiendo en un boomerang. Y están, hasta ahora, las sanciones le están dando, era para quitarle recursos económicos a Rusia, pero parece que Rusia está consiguiendo más recursos económicos. O sea, porque ha aumentado el precio del petróleo, tiene mucho petróleo, mucho gas. Al final Europa la ha tenido que seguir comprando y en vez de esto debilitar a Rusia económicamente, la está fortaleciendo. Hay que ver, esto no se va a dilucidar, ¿verdad?, en la República Dominicana, obviamente. Pero particularmente yo soy de los que piensan que a esta guerra hay que buscar una solución rápida por medios diplomáticos. Es decir, que rápidamente, es decir, hay que tratar de que la guerra se detenga. Es decir, porque el agravamiento del problema va a llevar a un problema, de la guerra va a llevar a un problema mayor en términos económicos para Rusia. Es decir, para Rusia, cierto, para Europa Occidental,
para los propios Estados Unidos, que parece que van a entrar en recesión ahora. Y si Estados Unidos entra en recesión, pues también eso va a hacer que quedemos afectados todos los países que estamos en la órbita económica de los Estados Unidos. O sea, realmente el problema es sumamente grave y eso va a hacer que se complique más el tema del cambio climático. O sea que, por eso es que yo sitúo el tema también en un plano político. Es decir, esto, por eso yo digo que es un tema de correlación de fuerzas políticas. Depende de qué están planteando cada sector y al final a qué se llega. Pero yo insisto en este caso en que acá, en el caso nuestro de República Dominicana, hay un tema de sensibilización. Es un tema de que nosotros debemos estar conscientes del caso. Esto es importante lo que estamos haciendo. Es importante lo que la cooperativa real está haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, a los coordinadores de las 23 oficinas de las 11 provincias que estamos ubicados trabajando con este tema, por celebrar este 12º Congreso de Medio Ambiente, prioridades ambientales, su importancia en el cambio climático y los ODS, por supuesto, con el lema de este año, una sola tierra. Agradecer a Davison Jiménez de Coherrera, representante de Coseguro también, Edison Tavares de Copreví, Susani Estrella de Coherrera, igualmente Marisa Chinero de Copasa y todos los cooperativistas que estuvieron a nivel nacional e internacional, nuestros asociados de Estados Unidos, nuestro grupo de New Jersey, Amboy, Bronx, Manhattan, que estuvieron presentes también. Gracias por acompañarnos en esta jornada del Congreso de Medio Ambiente de forma virtual. Nos vemos en la próxima actividad. Bien, señores, espero que todos estos conocimientos, todas estas experiencias de Max Puig, pues hayan sido del agrado de todos ustedes y que hayan tomado apuntes, como al principio pues le habíamos dicho, para que esos conocimientos de este líder del medio ambiente de la República Dominicana también sirvan para orientación de todos nosotros. Gracias por la sintonía. Nos vemos en otra ocasión.